más fidedigna, podríamos decir, o más respetuosas con las garantías. Y acá es lo que yo decía Nuremberg, pero si comparamos estos principios con lo resuelto de Nuremberg, ¿cómo se puede justificar haber condenado a muerte a distintos militares por hechos que no se encontraban legislados? Esto lo hablamos el martes, no voy a profundizar porque ya lo hablamos, y digo que esa charla no quiero demorar. Pero acá vamos a, y también lo hablé en su momento el martes, bueno, ¿cuál fue la justificación? Porque obviamente en Nuremberg, como contábamos antes, hubo 21 condenas, tantas, no sé cuántas, creo que 12 o 15, a muerte sin revisión alguna. Entonces, para ello, el tribunal de Nuremberg hizo hincapié en el principio de justicia, que está bueno este concepto, en el principio de justicia, estipulando que en tales circunstancias el agresor, perdón, el agresor debió saber que estaba haciendo mal. Y no solo no sería injusto castigarlo, sino que se haría injusticia permitiendo su equivocación con la impunidad. Bien, esto básicamente es, y es lo que yo también hablaba antes con Mauricio, perdón que lo nombre tanto, pero el tema de obediencia de vida. Si, bueno, hay un punto en la justicia, en los procesos investigativos, sobre todo en casos tan graves, ¿no? Como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde, si bien no había una ley escrita que diga matar eh, o llevar a cabo una matanza, un exterminio generalizado de personas por ser de determinada raza o religión, si bien no estaba escrito en un papel, estaba mal. Bien. Hay un punto que el principio de legalidad o de irretroactividad de la ley penal cede, y ahí nace este principio que hablaba el tribunal de Nuremberg del principio de la justicia, lo que está bien y lo que está mal. Bien. Hay un punto que ya no se puede decir la charla. Bien. No, bueno, pero faltaba la legislación, no estaba tipificación, pero bueno, en 1950, en 1945, en 1939, vos sabías que matar cantidad de millones de personas por ser del judaísmo estaba mal. No te lo tengo que por qué explicar en una ley. Bien, esto es una obviedad, pero es una obviedad que tuvo que decir el tribunal de Nuremberg porque, como decíamos antes, había un principio que no se estaba cumpliendo. Bien, eh, el principio de nula pena, bueno, el artículo 23 prevé que el condenado solo podrá recibir penas establecidas en el estatuto. Estas últimas pueden variar entre la pena de prisión superior a 30 años, perpetua, multa, confiscación. Bueno, siempre todo crimen va a tener una correspondiente pena, ¿no? Esto es una cuestión lógica de... Después hay muchas investigaciones respecto a la teoría de la pena, pero de vuelta nos estaríamos yendo un poquito por ahí del punto. Después la responsabilidad penal individual, como manera de atribuir la responsabilidad en unos hechos criminosos, ¿no? Los elementos objetivos, ¿cuáles son? La forma de autoría. De vuelta, es un repaso general por ahí de lo que es el derecho penal normal de fondo, pero no nos viene mal para hacerlo. Primero, la directa o inmediata, si por sí solo, y cuando yo cometo la conducta de forma indirecta e individual, sin la necesidad de, otra, de otra persona. La autoría mediata, por conducta de otro. La autoría mediata presupone que la persona que comete el delito pueda ser utilizada como un instrumento o herramienta por el autor mediato que actúa como cerebro u hombre detrás. Esto por ahí se vincula a lo que hablábamos con Mauricio. Pero acá no existe una coerción, lo que existe es la utilización de esa persona como un instrumento. Va a estar, lo que uno podría decir, el autor, eh, digamos, directo derecho, y haber una especie de cerebro atrás, un autor mediato que lo que existe entre él y la víctima es ese medio que es esa persona. Y luego la coautoría con otro, es decir, yo no lo realizo mediante otro, sino con otro individuo. Esta se caracteriza por una división funcional de las acciones delictuales, o delictivas, perdón, entre los diferentes coautores que están normalmente interrelacionadas por un plan común o acuerdo, el cual constituye la base de una recíproca y mutua comunidad de esfuerzos que hace a todo coautor responsable del delito en su integridad.
Entonces, aquí nace un concepto muy interesante que es lo que se llama la coautoría funcional. Bien, es este concepto de división funcional, que para que haya coautoría no es necesario que todos hagan todo. Bien, va de suyo. Digamos, lo que estoy hablando por ahí, ustedes ya lo saben porque lo utilizan en el día a día, ¿no? En las defensas y en las eventuales acusaciones a imputados o juzgamientos. Si para yo poder hablar de una coautoría, no requiere decir, bueno, todos apretaron el gatillo, todos le pegaron, todos violaron, todos. No es necesario. Sí debe haber un plan común, claro que sí. Una intención común, claro que sí. Una apuesta de esfuerzos de manera conjunta para realizar la maniobra, pero no requiero que todos hagan todo. Puede haber una división de roles siempre que exista que exista un plan común, que exista una voluntad común, una comunidad de esfuerzos para que el resultado final se concrete, bien, y se logre. Bien. Por acá hay otras formas previstas. Quien ordene o proponga o induzca, que estamos hablando de otro escenario, ¿no? La comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa, con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor, o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de la comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión. Aquí ya hablamos de el instigador, aquí ya empezamos a hablar del cómplice, de una participación que se denomina secundaria, bien, o primaria, depende del caso, ¿sí? ¿Qué sería la participación, digamos, esta participación primaria secundaria? Cuando mi participación primaria tiene que ver que es un rol esencial en la maniobra, lo cual me va a tener la misma penalidad que el titular de la acción, de la conducta delictiva, y secundaria es la que, si bien aporto, colaboro, puede ser encubrido muchas veces, eh, mi participación en el hecho en sí puede ser, si es borrada de lo fáctico del hecho en sí mismo, el hecho se produce igual. Entonces, bueno, va a ser de índole secundaria. No soy vital para la producción de ese hecho en común, ese delito en particular. Quien ordena un delito no es un mero cómplice, sino realmente un autor mediato que se sirve de un subordinado para cometer el delito, motivo por el cual resulta más pertinente incluir dicho supuesto en el estipulado en el párrafo A del mencionado artículo, lo que hablábamos de autoría mediata. Es decir, yo puedo hablar de quien da una orden de asesinato, plantearlo como alguien que eh, instiga un delito, no, es un autor mediato porque, y lo que hablamos con Mauricio, le da la orden al cabo primero en matar, en violar, en cortar un miembro a esa persona. Ahora, uno puede decir, bueno, le ordenó, lo instigó. No lo instigó. Acá ya hablamos de autoría, no hablamos de una participación en el delito por fuera de la autoría. Es una autoría mediata. Yo uso a un intermediario como ejecutor de mi orden, como ejecutor de mi voluntad y mi conocimiento, de mi dolo. Bien. Asimismo, instigar a la comisión de un delito significa, entre otras cosas, ordenar, alentar, robar o incitar a la persona a realizar determinada conducta tipificada penalmente. Por último, el subpárrafo C comprende la complicidad, que es lo que veníamos hablando antes, en el cual consiste en ayudar o facilitar de alguna forma la comisión del delito para lograr entender cuáles resultan ser los requisitos mínimos para tener por configurada la complicidad. Podemos citar al Tribunal Penal de la antigua o la ex Yugoslavia, que en el caso Tadic sostuvo que en el hecho en cuestión debía constituirse una construcción directa y sustancial para la comisión del ilícito en cuestión, que sería la participación primaria, es decir, cuando el cómplice tiene un rol de, de entidad suficiente, si tiene un rol sensible, bien, y sustancial para la comisión del delito. Bien, no es un simple aporte, es fundamental, gravita en la importancia de dicho. Sí, ¿me habló alguien? No, perdón, Verónica, me estás preguntando algo, no, se escucha muy mal.
o Manuel. ¿Manuel? Aló, Sí, Manuel. buenas noches, espero que se me escuche. Tenemos Sí, un sí. poquito de mala señal. Sí, me interesa bastante lo que usted manifiesta de la autoría mediata. En el Ecuador se dio el caso del proceso penal al expresidente Correa. Por si acaso no tengo ninguna afinidad ni nada por el estilo que no sea académica, pero se hizo una crítica desde el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el doctor Parma algo manifestó también al respecto, porque en efecto la autoría mediata en el marco de la administración pública es bastante compleja. Entonces, ¿de dónde se copió esto? Esto se copió del funcionalismo alemán y bueno, creo que ninguna de las defensas abogaron por, por el asunto de que no se puede introducir a martillazos legislaciones incompatibles a nuestro sistema procesal penal, independientemente de quién sea. Y bueno, por eso evidentemente no le otorgan a él, no es que no le otorgan, no le dan a la Interpol, no lo puede detener, ¿no? En ese sentido, porque está calificado por cuestiones políticas, pero la fundamentación principal que hizo la fiscalía en su contra era que era autor mediato. Eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que uno tiene derecho a ser juzgado por un juez competente. Eso es una parte, es una garantía de los derechos humanos como tal. Él fue juzgado por 7 conjueces y algunos conjueces ni siquiera eran conjueces en materia penal, ya en casación me refiero. En casación, en apelación también. Entonces, es bastante importante este tipo de situaciones porque siempre existe un vínculo político en ese sentido. Y bueno, yo solo quería compartir este particular por la preocupación de la autoría mediata. Yo tuve un caso de abuso sexual donde el tribunal de juzgamiento se inventó una teoría que se llama la teoría paralela al dolo y lo copió de España y nunca citó ningún libro ni nada. Entonces, qué preocupante que es cuando a veces revisamos o sentencias y la verdad es que el artículo 13 del COIP es estricto, ¿no? Es la letra de la ley en el caso concreto. Ahora, claro, en crímenes internacionales, pues bueno, la técnica, entre comillas, legislativa debería de ser más preparada para ese sentido, pero no pude evitar de manifestar esto. Gracias, Perfecto, doctor. Manuel. No, por favor. Bueno, son varios temas los que has dicho. Eh, a ver, eh, existe sin duda es una cuestión vinculada a lo que es el lawfare, pero lamentablemente por ser por ahí cuestiones de tinte política muchas veces y otras no, estos conceptos de jueces competentes o de este término lawfare hace que en casos sean correctamente utilizados y en otros no tengan justificativo. Y todo esto como que le quita a veces valor a las palabras. En Argentina nos tenemos algo parecido. Casi todos los gobiernos que han pasado por Argentina posteriormente han sido juzgados por delitos de corrupción o defraudación a la administración pública. Entonces siempre se ha pretendido hablar que
lo que el justificativo para estas decisiones judiciales ha sido la persecución política. Yo soy muy respetuoso en hablar de eso porque, primero porque pertenezco a la justicia federal y entiendo que a veces uno tiene que hablar cuando conoce el caso y por ello hace una opinión sobre, en el caso argentino, ¿no? De lo que puede ser Cristina Kirchner, lo que puede ser Mauricio Macri, como dos expresidentes que se los ha endilgado diferentes delitos, sería por ahí dificultoso, pero sí entiendo este concepto que vos decís, Manuel, decir, mire, hay casos donde por ahí uno puede poner en duda si hubo una justicia independiente o no, si hubo jueces eh, puestos a dedo o no, eso lo entiendo, y no digo que no exista, yo creo que sí, muchas veces existe, pero bueno, son uno podría decir, las limitantes a nivel institucional que tenemos en muchos países, ¿no? Ecuador, Bolivia, Argentina, bueno, lamentablemente nos pasa. Eso fue un concepto, pero sí, algo que vos hablás de lo que es la teoría, esta teoría de participación mediata, lo que ha hecho Argentina en muchos casos por ahí vinculados a lo que son la corrupción o otros delitos vinculados a por ahí a ex gobernaciones o a ex mandatarios. Yo creo que muchas veces si uno llega a lograr lo que se llama este mecanismo de operaciones fraudulentas o estos caminos de corrupción a nivel público, para mí el rol que se debe atribuir, si uno lo puede llegar a comprobar desde un punto de vista objetivo o subjetivo, es eventualmente la figura de la asociación ilícita, ¿no? Porque a nivel argentino, ¿no? Este delito te permite hablar de una estructura criminal que comete crímenes o delitos, uno podría decir, de forma innominada, digamos. No se requiere que cometan un delito específico, en donde no se requiere que de forma activa o física o presencial la persona identificada como líder de la misma tenga contacto con la maniobra, pero sí sea por ahí quien la lidere y la planifique. Entonces, en Argentina se ha utilizado esa figura para hablar de asociaciones ilícitas vinculadas a la corrupción. Por ejemplo, Cristina Kirchner será condenada por eso, por ejemplo. Está bien, está mal condenada, no lo sé porque no he leído el expediente. Tengo mi idea personal, lógicamente. El hombre es un animal político, por lo cual tiene siempre en su cabeza opiniones políticas. Pero bueno, yo creo que a veces, como decimos, hay figuras como la participación mediática que son más complejas, más difíciles, pero bueno, es cada caso en particular. Pero bueno, nada, gracias Manuel como siempre, por tu participación. Avanzamos. Ya en unos minutos hacemos un break y seguimos más adelante. Gracias, doctor, muy amable. No, Manuel, por favor. Extensiones de la imputabilidad, de la imputación, perdón, y responsabilidad del superior. Este principio de responsabilidad de mando se encuentra establecido en el artículo 28 y se distingue en lo que hace a la responsabilidad de militares y superiores civiles. La diferencia hecha por el Estatuto de Roma expone que el comandante militar será tenido como responsable por conocimiento o porque debió saber o negligencia. Y el superior civil solo por conocimiento. ¿Esto qué significa? Que frente a un hecho que puede encuadrarse como crimen según el Estatuto de Roma, cuando hablamos de responsabilidad, digamos, extensiva a los superiores de las personas que estén llevando a cabo dichas maniobras, cuando sea en el marco de una maniobra militar, el jerárquico militar, perdón, podrá ser imputado por dicha maniobra porque tenía conocimiento, obviamente, de los hechos y no hizo nada, digamos, sería una acción por omisión, o porque debió saber y negligentemente se puso en un lugar, bien, en el cual no lo supo y debía saber que sucedía determinado. Manuel, ¿hablaste? Incluso creo que puede caber un error de prohibición si es que la disposición no fue clara. Habría que ver cada caso en particular, sí, obviamente, pero es lo que hace el acuerdo, yo creo que adecuadamente, sobre todo por el tinte militar de los crímenes que estamos viendo, ¿no? Digamos, el tipo, como puede ser la lesa humanidad, como puede ser el crimen de agresión, como puede ser
los crímenes propiamente de guerra que nos provee el artículo séptimo, si no me equivoco, o sexto del Estatuto de Roma, es decir, bueno, vos como jerárquico militar, si vos no sabías y debías saber, bien, no me puedes echar en la cara la culpa, la negligencia como una defensa. Diferente es cuando hablamos de un superior de índole civil. ¿Me explico la diferencia? Bien, entiendo que sí. Eh, Elementos subjetivos. Bueno, yo creo que si le dan una disposición y esa disposición no es muy clara o es ambigua al oficial, al militar, y él comete un crimen, un acto punible, pues yo creo que en el marco de principio de culpabilidad podría por ahí abogar. En el hipotético caso de que eso se dé, ¿no? Simplemente Pero acá lo, estamos hablando lo de estamos conversando, ¿no? la responsabilidad del superior, no del inferior, no del subordinado. Bueno, según el estatuto sí, pero si vamos a nuestra legislación, pues la cosa cambia. No, claro, pero acá estamos viendo lo que dice el Estatuto de Roma claramente. Y el Estatuto de Roma lo que está hablando es la Claro. extensión de responsabilidad a nivel jerárquico, no a nivel de subordinación. Lo que dice acá es, extenderemos la responsabilidad del superior pues, en este contexto, por conocimiento o negligencia. Bien. Después, si la orden no fue clara, hubo un error del subordinado, es otra charla que excede o va por fuera de lo que estamos charlando, lo que es, porque lo dice el título, Sí, ¿no? Responsabilidad del principio superior. de culpabilidad. Sí, correcto, doctor. Gracias. Bien. No, por favor. Sí, Mauricio, por favor. Gracias, Doc. Pues aquí en Colombia, pues yo trabajo en la jurisdicción penal militar Bien. y definitivamente la responsabilidad del superior y del subalterno, mm, pues son compartidas y hay una situación frente al subalterno y es el deber de advertencia. O Bien. sea, hay que establezcamos primero una regla general. Todas las órdenes tienen que enfocarse y enfocarse en el materialización de los fines constitucionales para los cuales está creada la fuerza pública. Bien para las fuerzas militares, bien para la policía, porque ambas tienen esa connotación y de ahí nace el fuero penal militar, como lo conocemos o lo manejamos aquí en Colombia. Sí, sí. Ahora, frente a las órdenes, pues estas tienen 8 elementos o tienen 8 componentes. Y entre estas y de ahí se desprende ese deber de advertencia, es pues que primero que esa orden busque materializar un fin constitucional. Y segundo, que esta orden no sea contraria ni a la Constitución, ni a la ley, ni a los reglamentos. Por tanto, el subalterno que la dé, el subalterno que la cumpla, No, disculpe, claro. el subalterno que la cumpla o que la reciba, está en la obligación, oído, está en la obligación, y ese es el deber de advertencia, de advertirle a aquel que esa orden o es ilegítima, o es ilegal, o invita a incumplir la Constitución, la ley o los reglamentos. Si aún así la ejecuta, responden los dos. Exactamente, Mauricio. Responden los dos. El uno por ordenarla y el otro por cumplirla, pero responden los dos. Y eso está establecido también en el 92 constitucional, donde también se habla de la responsabilidad, de la debiencia, Obediencia de vida. de la obediencia debida que pues eso no es tan así por las razones que le acabé de dar. O sea, Sí, sí. usted no está obligado a cumplir una orden de manera ciega si esta orden en su mínima comprensión le dice a usted que le está invitando a delinquir. Entonces, desde ya usted no está obligado a cumplirla. Y esos son los Exactamente. límites a las órdenes.
Y eso ya Es lo tiene que hablamos. jurisprudencia constitucional que lo reglamenta. Sentencia 500, C9 598 del 95. Establece cuáles son los elementos de una orden y cuáles son los límites para las órdenes, atendiendo que ese es el medio de comunicación en la fuerza pública entre los subalternos y los superiores. No hay otro medio. Gracias, doctor. No, por favor, Mauricio, excelente. Y esto es lo que hablamos antes cuando hablamos al principio del tema de agresión, que charlamos juntos, Mauricio, que era esto de, bueno, pero si hubo una coerción, hubo un vicio en la voluntad del subalterno, digamos, ¿no? Bueno, es un tema particular, pero cuando la orden, como vos decís vos, y es lo que acá se hablaba como la ley que yo te comenté antes, en Argentina una ley que absolvía de culpa y cargo a todos los subalternos y era la ley de obediencia de vida, es decir, quien había recibido una decisión y después fue declarada inconstitucional, al igual que vos me decís, Mauricio, lo mismo parecido, digamos, misma lógica en Colombia, por lo que decís vos. Y es lo que dice Nuremberg, por ejemplo, que hablé del principio de justicia. ¿Te acuerdas que hace 20 minutos atrás hablamos del principio de justicia? ¿Por qué a los jerarcas nazis le dijeron lo vamos a condenar igual, aun cuando no había una ley? Por el principio de justicia. Y es lo mismo que sucede transportando ese concepto al subalterno. Yo cumplí una orden, bueno, pero vos sabías que esa orden estaba mal. Era ilegítima, era anticonstitucional, era injusta. Entonces yo no voy a darte esa defensa como válida. En Argentina, como les comentaba antes, hoy a ver si les paso, faltando minutos, un testimonio de una mujer que fue torturada, violada y le hicieron tener un hijo en un auto. ¿Sí? Un nivel de locura absoluta. Ese conductor que iba con la mujer embarazada, con esposas, teniendo trabajo de parto en el auto, y después la torturaron. ¿Puede decir yo cumplí una orden? A mí me dijeron que había que torturarla y es una orden militar, lo cual yo la debo acatar. ¿A qué punto, no? Entonces, a tu concepto, Mauricio, que me pliego a la misma idea. Bueno, hay cosas que no se deben cumplir. Y la obediencia de vida ciega no funciona. Bien, en el caso de Argentina estamos hablando de casos muy extremos, ¿no? Estamos hablando de casos de tortura. Pero por ahí sigo decir, Mauricio, una orden militar que uno la entiende como violatoria de las garantías constitucionales, pero no de esta entidad, comparto tu postura y la postura colombiana, es decir, bueno, el subalterno como hasta perteneciente del Estado colombiano o argentino debe decirle, esto está mal. Y eventualmente negarse a hacerlo. Obviamente que estamos hablando de un mundo donde las fuerzas militares tienen un gran nivel de jerarquización, donde el mando es muy importante. Vos, Mauricio, si has trabajado por ahí en casos, lo tenés más que sabido, más que yo, donde la jerarquía pesa muchísimo. Digamos, ¿no? Esto no es que a mí el rector de la Universidad Simón Bolívar me da una opinión o me ordena algo, donde yo puedo decir, no, mire, rompo el contrato y me voy. Acá estamos hablando de una organización donde hay una gran jerarquía, donde las tiras valen, donde si uno no cumple después está relegado, puede tener consecuencias negativas, digamos, también hay que entenderlo de esa lógica. Ahora, delinquir y violar las garantías, evidentemente, no pueden ser justificativos, ni mucho menos, de una defensa, decir, bueno, yo sabía que era un crimen, pero me lo ordenaron. No, no corre. Bien. Colegas, siendo las y 36 y 37, si les parece, hacemos el break ahora para que no nos haga tan pesado la última parte. Sí, Rachel. Doctor, entiendo de que la responsabilidad de un militar con el de un civil sería por conocimiento, pero adicional a eso tiene cierta responsabilidad el superior que es militar por negligencia. ¿Estoy entendiendo bien? No tengo bien claro Exactamente. esa figura. Esa es la distinción que hace la Corte. El Estatuto de Roma. El militar como que se le agrega más responsabilidad que al civil. ¿Pero por qué? Porque si nosotros vamos, lo que decía Mauricio, ¿no? Pero si uno vamos a los crímenes que nos establece el Estatuto de Roma, tienen inevitablemente un tinte militar. Es como el métier, ¿no? Como lo propio de los militares. Estamos hablando de un delito de invasión de Fuerzas Armadas a otro. Bueno,
el crimen de guerra. Y bueno, ¿quién lleva a cabo las conductas bélicas? Y las Fuerzas Armadas. Genocidio, lesa humanidad, es decir, un grupo estatal frente a un grupo civil, un plan generalizado, sistemático. Bueno, inevitablemente el personal militar va a tener un conocimiento extra que en cierto punto les juega en contra en la tipificación y en estas extensiones de responsabilidad porque tiene el conocimiento, tiene el know-how de todo esto, a diferencia del superior civil. Por eso se le agrega una cuota más. Sí, Raquel. Sí, Rachel, perdón. Entonces eso le estaría afectando en lo que es en la sentencia, en lo que es la pena. No, es en la atribución de responsabilidad. Ay, Es ay, ay, decir, ay. yo te voy a atribuir la responsabilidad porque sabías o porque debías saber al militar. Y al civil porque sabías. La pena puede ser la misma, pero va a tener una amplitud mayor el militar en poder ser atribuido de un delito que el civil. Desde la parte Ya, subjetiva, digamos, ¿no? Digamos, ¿sabías o debías saber? Básicamente, la culpa no corre para el militar. Mire, no fui negligente, sí, no tomé las medidas necesarias, no estuve presente. Y no, bueno, vos sos militar, vos debías saberlo. Al civil se le da como una cuota de la culpa. Bien, ya. Está bien, doctor, bien, muchas Rachel. gracias. No, por favor. Bueno, son las -20, me parece. Si les parece, a las y 5, así no estiramos tanto, a las y 5 nos volvemos a conectar y vamos a cerrar el PowerPoint. Si pueden descargar, no sé si vamos a llegar, pero si pueden descarguen lo de que le subí a la Moodle sobre el caso Venezuela para leerlo. Vamos a ver un video final y los grupos que no han puesto nada, ahora voy a ver quiénes son y ya los armo los grupos finales para mañana. Así que bueno, no sé si vamos a llegar a ver todo, pero lo de Venezuela por ahí se los dejo, ahora veo. Pero bueno, a las y 5 me vuelvo a conectar.
Bueno, estimados, si les parece, retomamos. Lo que voy a necesitar ahora de ustedes, porque tengo a varios aquí para llamar los grupos y cerrar el tema del día de mañana. Les voy a ir diciendo los grupos que ya tengo anotados para que me corrijan. Tengo un grupo que es Aguilar Guarayo, Apasa Laura, Arteaga Sangines, Bueso Durán, Itaquiali. Tengo otro grupo que es Arroyo Martínez, Corico Quispe, Cruz Martínez, Pinto Tapia, Quintanilla Prada y Ugarte Ramírez. Otro grupo que es Chávez Orozco, Cueva Álvarez, Vélez Pucha, Villavicencio y Zamora. Otro grupo que es González, Gutiérrez, Matienzo, Mercado, Michel, Morales y Otalvaro. Otro grupo que es Ramírez Torres, Ramos Choque, Rodríguez Mercado y Romero Vives. ¿Estamos bien? Sí, está cocina. Bien. Es más, tengo acá alguien más que me parece que era de otro grupo. Gary Salvador lo tengo, me parece en otro grupo, no lo puse. Gary, ¿vos con quién estás? Estoy con. Estoy a ver los nombres, no me los sé de memoria. Bien, ahí te pongo que en ese no te había puesto a vos en ese grupo. Por Vos estás en el Pero estoy de en el Carla grupo 2, Cueva, grupo 2. grupo 2. Bien, perfecto, Sí, grupo 2. bien. Entonces con los restantes voy a hacer un grupo final. Si ya esto lo tenemos terminado para mañana. Y tengo dos alumnos, creo, que son el... bien. No, uno, el Escobar Mendoza, Luis René, ¿está pidiendo clases? ¿Sabe? Me parece que no, ¿no? Sí, sí, doctor, estoy presente. Ah, Luis, te había puesto ausente. No te había No, puesto. tuve problemas con conexión, pero sí, sí estuve presente, mil disculpas. No, listo, perfecto. Listo. Bueno, sí, Gary. Sí, igual quería saber si me puso presente siempre 10 minutos tarde. Sí, no, te hace presente, sí, queda tranquilo. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, el último grupo va a ser el siguiente. Por favor, atentos, porque voy a dictar sus nombres. Va a ser Barrancos Azurduy, va a estar Cabrera Vilca Omar, Luis René Escobar Mendoza, García Ríos Verónica Paola, Garnica Montaño Roger, a ellos son 5, y vamos a agregar 2 más. Sánchez Soto Joel Weimar y Moisés Cerón Cadena. Son 7 alumnos. ¿Hay en el grupo que me confirma que puso los nombres? Sí, doctor, yo ya lo anoté. Es decir, a Barrancos Cabrera, Vilca, Escobar Mendoza, García Ríos, Garnica Montaño, Sánchez Soto y Cerón Cadena. Luis, ese es el Sí, está último bien. grupo. ¿Bien? Excelente. Bueno, ya esto era algo que quería hacer así, me quedaba tranquilo. Para el doctor Parma, después se voy a mandar. Sí, Gary. Sí, tenía una duda con la exposición del día de mañana. ¿Todos tenemos Sí, que exponer o solo podemos? sí, todos. Todos. Está bien, gracias. Sí. Bien.
Bueno, si les parece, vamos a seguir con las diapositivas, que ya no nos queda mucho. Nos quedan algunas diapositivas vinculadas a los elementos subjetivos, defensas procesales, exclusión de responsabilidad, algunas cositas más. Después, si nos da el tiempo, por ahí les voy a dar para que lean, o por ahí leemos juntos, por ahí quizás lo leemos juntos, lo de la Corte Penal Internacional, lo de Venezuela. Son 14 cadillas, no es mucho. Por ahí les focalizo por ahí las que yo creo más sensibles, para discutir en clase. Y si nos quedan los últimos 10 minutitos, vemos un video y damos por concluida la clase de hoy. ¿Alguna consulta más que les haya quedado, colegas? Obviamente, ya que somos tantos, la idea es que cada grupo hable unos 20, 25 minutos. Sobre todo, yo voy a estar en la primera parte de la clase. Voy a estar de 8 a 9 y media, después el doctor Parma de 9 y media a 11, horario argentino, ¿no? Con sus correspondientes horarios en Bolivia, en Colombia y Ecuador. Sobre todo el primer grupo, que es el de Mauricio, y el segundo creo que el de Manuel. Siempre es importante, obviamente son bastantes, justo el de Mauricio, puede ser media hora, pero no pasarnos, porque ¿qué sucede? Después los grupos finales se quedan con muy poquito tiempo para poder exponer. Entonces, si creo que son 5 o 6 grupos, cada uno 6, no vamos a hacer break ni recreo para que ustedes puedan todos ser evaluados, obviamente, pero no más de media hora, porque si no, sí, Mauricio. Para concretar entonces la situación del tiempo, porque es que el doctor Parma nos había dicho que era 15 minutos por grupo y usted nos está diciendo que es otro tiempo. Entonces, Es para que, aterrizarlo de una vez. no, 15, 20 minutos. El doctor Palma lo hace porque, ¿qué pasa? Y ahí le doy la razón. Le decimos media hora y terminan siendo 45 minutos. Sí, sí, Entonces, sí. intentemos 15, 20 minutos, que va a terminar siendo 25 minutos. Pero el que pasa es que es un curso bastante Grande. caudaloso en alumnos. Entonces, creo que son, sí, 6, 7 grupos. Sí, no puede ser más de 20 minutos porque no nos dan las cuentas en las 3 horas. 14, sí. Porque si son 6 grupos de media hora, ya cumplimos el cupo. Y si lleva un grupo séptimo, ya se nos complica. A ver, yo les voy diciendo, yo voy a arrancar como siempre en horario. Grupo 1, Mauricio, si querés ir a tu equipo a las 8 Argentina, 7 Bolivia y en Colombia no sé qué hora. Y yo me conecto y arrancan, si quieren, así les respetamos los minutos. Y 20, 25 minutos yo los voy cerrando, conclusiones. Eh, Porque me gustaría dejarlo al doctor Roma ya con 3 grupos evaluados, o si puede uno más, para que él tenga al final, porque nos pasa mucho eso, que la verdad que con Augusto hacemos siempre esta lógica, y los últimos ya tienen 10 minutos y pobres. La verdad que es una cuestión más de ¿cómo puede decir? De compañerismo, ¿no? Pero bueno, nada, lo vamos viendo, ¿no? A ver si se enganchan y hablan, tampoco los voy a cortar, ni mucho menos, pero ir practicando y bueno, no nos pasemos estos 4 o 5 puntos y ser puntuales, porque la verdad que yo, como les decía, evalúo mucho la participación en clase, ya a ustedes los conozco, y es más para redondear la nota y para demostrar que obviamente hay un contenido atrás de lo que hemos visto en clase, no mucho más. Bien, Moisés, me has levantado la mano. Doctor, compañeros, la sugerencia lo quería hacer, doctor. Y esa vez la exposición podemos empezarlo el grupo 1, posterior grupo 5, sucesivamente uno por atrás, uno por delante, ¿verdad? Para no estar esperando. Anteriormente estaba teniendo yo en el grupo 5, entonces hemos tenido menos tiempo, entonces esa vez quisiéramos intercalar los grupos 1, 5, ya estaríamos 2 y 4. Sí. Bien, mira, Moisés, yo no tengo ningún problema que seas el segundo grupo, ya lo fijamos, arranca Mauricio, después seguís vos. Te soy sincero, muchas veces pasa que el siguiente grupo es el que está listo, porque a veces pasa, no me anda el power, no, eso lo vamos viendo. La verdad que no tengo los números de los grupos, sí, porque justo primero que me acordaba que era el de Mauricio, pero yo los voy cantando y los voy haciendo de los grupos, no vamos a hacer un cronograma de grupos. Si te parece, Moisés, no tengo drama que sea en el segundo, encantado de la vida. Y el tercero lo voy viendo yo y lo defino yo al momento de que termine vos tu exposición. Así que despreocupate. Pero bueno, tratemos los primeros dos.
Arranca Mauricio, continúa Moisés. Sí, Luis. Muchas gracias, doctor. Yo antes quería molestarle con un favor especial. Sí, Justamente en el grupo número 2 nos encontramos todas las personas que somos del Ecuador, en este caso Carla Cueva, Manuel Velepucha y mi persona, Luis Villavicencio. Y como sí. usted sabe, nosotros estamos pasando por una crisis energética grave, nos están cortando la luz de un rato a otro. Ventajosamente hoy día hemos podido escuchar clase normalmente, pero me parece que Carla ella está desconectada porque no está sin luz. Entonces yo más bien quería rogarle a usted de manera especial si nos permite a nosotros exponer en el primer grupo, en el primer momento, para evitar cualquier situación que se pueda dar durante toda la clase. Eso es el pedido formal, Mira, estimado. Luis, sí, a ver, no hay inconveniente. Lo importante, Luis, es que ustedes van a exponer cuando tengan luz, digamos. Porque por ahí cuando arrancamos, no te voy a decir si arrancás vos, porque por ahí cuando arrancamos tienen un inconveniente con la luz. Cuando vemos que arrancan y están todos listos para dar y tienen todos electricidad, lo hacemos. Por ahí pasa que cuando nos conectamos ustedes están en algún inconveniente y pueden rendir después. Lo vamos viendo mañana, colegas, no, el orden lo vamos a ir tampoco, a ver, no hay ningún problema, lo resolvemos. Pero a tu pregunta particular, Luis, sí, no hay ningún inconveniente. Lo que a mí me interesa es que hagámoslo cuando ustedes tengan la disponibilidad de hacerlo. O sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Gracias. Eh, porque por ahí te conectas primero y, mira, lamentablemente a la doctora Carla no tiene. Bueno, y lo vamos a arrancar sin ella, digamos. Por eso, lo vamos viendo mañana. Porque, les repito, por ahí pasa que no arrancamos y cuando arrancamos falta uno, el power no anda, entonces pasa segundo. No, temas tan sensibles. Pero bueno, Luis, queda tranquilo que tomo tu recomendación por el tema de Ecuador, que sé que están con ese Gracias. inconveniente. No, por favor. Mauricio. Doctor, una solicitud respetuosa. ¿Será que pudiesen abrir el portal por ahí unos 5 minutos antes para Sí, para corregir problemas logísticos que a veces pasa que la tecnología nos atropella ya a los viejitos, entonces se nos no, complica la existencia? tampoco sos tan grande, Mauricio, no me mientas. Pero hay un tema, Mauricio, que eso que no manejo yo. Ustedes verán que yo Ah, siempre que se abre, yo ya estoy. Pues yo siempre me conecto 5 minutos antes por una cuestión mía de obsesivo de que se escuche, me vean todo. Pero quien da el inicio como anfitrión es la universidad, no soy yo. mm, Entonces ah, siempre listo. estoy a la merced, puedo mandar un mensajito a la coordinadora, a la doctora Antonella o a María Eugenia, le puedo escribir, pero lo cierto y concreto que es quien activa para decir, bueno, esto arrancó, es la facultad y no soy yo. Yo, es más, estoy como ustedes esperando que arranque y cuando arranco entro. Eh, pero bueno, lo charlo con Mauricio, por ahí puedo mandar un mensajito de mañana ser como hiper puntual o unos minutos antes con el tema de ingreso al Zoom. Pero bueno, no corre por mi cuenta, digamos. Gracias, Doc, muy amable. No, por favor. Bueno, colegas, avanzo con el Power y vemos si podemos hablar de lo de Venezuela o pasamos al video. Y bueno, me gustaría por ahí daros unos minutos extra antes de terminar para que mañana tenga con más fuerzas y puedan descansar un poquito y conversar sobre todo de grupos. El último que todavía no armaron nada, que le puedan meter a eso. Bien, voy a continuar compartiendo. 100, hicimos una charla con Manuel, con Mauricio, respecto de la responsabilidad de los superiores. Creo que ya zanjado, que hablamos con Rachel a lo último de la clase, de la primera parte. Aquí pasamos a otras circunstancias, que son los elementos subjetivos, ¿no? Que también lo hablamos con Mauricio, es el tema del tipo subjetivo. Bueno, el artículo 30 exige que los elementos materiales de un delito pertenecientes a la jurisdicción del tribunal se realicen con intención u conocimiento. Bueno, el dolo. Esta definición puede resultar dificultosa, ya que ser consciente significa que el autor sabe que el resultado dañoso tendrá lugar. Es más, el precitado artículo define como conocimiento como conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Bueno, lo que acá básicamente se establece que la Corte Penal Internacional no permite, no, no concede las figuras de qué tipo. Bueno, las figuras culposas.
Y esto tiene que ver por la propia entidad, ¿no? De los crímenes y las circunstancias que estamos analizando. Por eso, ahí hablamos con el eximiente de la culpa que podía llegar a tener las autoridades militares, bueno, no corre. Entonces, se le va a poner como una especie de doble eventual a esa ausencia de conocimiento por negligencia. Bueno, usted debía saber, usted tenía que saber. No va a correr esta forma culposa como si en lo civil. Defensas procesales. El artículo 26 establece que el tribunal carecerá de jurisdicción sobre las personas que estén por debajo de los 18 años al tiempo de su comisión. Bien, una cuestión limitetario, ¿no? de imputabilidad que propone el Estatuto de Roma. Asimismo, la inmunidad u otras reglas tampoco pueden considerarse obstáculos procesales. Bien, vale destacar que tal previsión ha sobrevivido desde Nuremberg sin haber sido modificada ni rechazada. ¿Por qué creen que es importante que ningún tipo de inmunidad u otras reglas pueda tener validez como una defensa? ¿Contra qué crimen en particular tendría un tipo de choque si hablamos de inmunidades diplomáticas o inmunidades de jefe de Estado, de inmunidades de índole eh, eh, sí, diplomáticas o a título como jefe de Estado, de gobierno u otras cuestiones? ¿Contra qué crimen de los que vimos tendría algún tipo de choque? Crimen de agresión, claro. Y yo digo, no, pero yo soy jefe de Estado, tengo mis inmunidades. Y no, porque para eso estamos investigando estos hechos. Entonces, inmunidades de tipo diplomáticas, jerárquicas, de presidencia, bueno, no van a correr, bien, porque si no sería muy difícil investigar estos tipos de crímenes. Sí, Mauricio. Sí, porque pues el tipo de agresión habla sobre los verbos, el que planee, el que organice, y El y jefe de Estado. eso solamente lo tiene la última línea de poder en un estado, porque usted lo ha advertido repetidamente. Un cabo no va a ir a penetrar a una frontera e iniciar un conflicto internacional. Pues es fácil de salirse de que mi cabo se le olvidó dónde era la frontera y disparó donde no era, pero ya situaciones de estado ya la cosa es más compleja. Sí, tal cual. Entonces, si además frente a este escenario le damos inmunidad a, de jerárquicos o diplomáticas a estos jefes de Estado, bueno, no tendría sentido el crimen de agresión. Esa es la idea. Y lo pasó lo mismo con los jerarcas nazis, que se planteaban un tipo de inmunidad como cabezas de la gobernación o de Estado nazis, diciendo así, bueno, aquí no corre, ¿bien? Eh, es interesante en ese sentido para tenerlo en consideración. Y finalmente, cualquier plazo de prescripción para los delitos comprendidos en la jurisdicción de la Corte está excluido en el artículo 29. Tal regla encuentra fundamento en la gravedad de los delitos objetos de estudio. Sí, María Isabel. Sí, doctor, gracias. Una pregunta. Usted hablaba de la inmunidad, Sí. pero en la inmunidad diplomática, por ejemplo, creo que también está contemplado es la protección de datos, ¿cierto? De los que gozan de la inmunidad. Entonces, cuando se hacen estas investigaciones y todo ello y se solicita información, eh, esto podría ser un obstáculo, ¿no? Para la recolección de toda la información como tal del hecho para poder juzgar a los jefes de Estado, por ejemplo, o no Creo, aplica. creo que entiendo tu pregunta. Vos decís, si no es a un tipo de obstáculo la protección de datos estatales, me decís vos, para poder Sí, comprobar sí, un hecho delictivo. exacto. Sí, Bien, exacto. Pueden poner, digamos, algún tipo de obstáculo desde el bien, Estado para la proporción de datos. lógico. Por la inmunidad que dentro del Estado goza el exmandatario o el mandatario que está siendo juzgado e investigado, ¿no? Está muy buena tu consulta. Eh, Hay que entender que uno va a poder investigar hechos cometidos en estados partes
firmantes y que adhirieron a la Corte Penal Internacional. Lo cual ya genera una cierta obligación de información porque uno es parte de ese, digamos, de ese organismo internacional. También hay que pensar otro análisis que muchas veces, y lamentablemente, la Corte Penal Internacional actúa de forma posterior a la terminación del mandato, a veces de, digamos, aparece cuando ya el hecho se consuma, obviamente, como todo derecho penal, pero cuando ese poder político pierde fuerza, ¿no? Entonces la información por ahí aparece con mayor facilidad. ¿Y por qué esto? Porque el Estado, que eventualmente está siendo investigado, y hablo de las personas y no de los Estados, pero bueno, los Estados son comandados por personas. Más allá de la adhesión a la Corte Penal Internacional, continúan con la soberanía, digamos. Entonces, ahí comparto lo que vos decís, María. Bueno, el caso de Venezuela. Bueno, Maduro le va a dar información a la Corte Penal Internacional para ser investigado a sí mismo. Si eventualmente Maduro podrá ser responsable de algún tipo de crimen vinculado a la lesa humanidad. O vayamos al caso argentino. Justo fue investigado por la propia justicia argentina, pero ¿cuándo fueron condenados por lesa humanidad los jerarcas militares argentinos? Bueno, cuando la dictadura militar terminó. Siempre es muy difícil investigar en el poder cuando está en el poder. A eso prueba tu pregunta. Es decir, siempre genera una dificultad. Lo que sí ha hecho a veces la Corte Penal Internacional, y sobre todo lo ha hecho mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como dijimos con Mauricio, son cosas diferentes, investigan cosas diferentes, pero no dejan de ser un órgano jurisdiccional internacional, ha sido visitas in loco en los lugares. Bien, la recepción de testimonio de las víctimas en el lugar u en la propia sede de la Corte Penal Internacional. Es decir, hay un cierto punto donde la recolección de información no va a ser tanto de informes, sino de testimonios, bien, testimonios de expertos, de víctimas, y ahí se va a dilucidar si existió o no a un tipo de crimen en particular que se consumó. Repito, cuando la persona investigada se encuentra en poder y se encuentra a cargo de la administración pública, eventualmente, del Estado, y sí, va a ser muy difícil, pero no desde un punto de vista de inmunidad de datos, sino de la ausencia de colaboración de la persona que no va a querer autoincriminarse. Bien, y esto es obvio. Siempre, como decía antes, investigar el poder es muy complejo, es muy difícil, y a veces uno no tiene las herramientas suficientes para hacerlo. Pero yo no lo veo desde el punto de vista de inmunidad de información o de datos, sino de una voluntad o no de cooperación. Y cuando pasa, esto pasa mucho, y también lo hablamos con Manuel en casos de corrupción, cuando estos gobiernos, vamos eventualmente que hayan tenido algún tipo de responsabilidad criminal, pierden ese poder de fuego estatal, es cuando por ahí la justicia actúa y se logran eventualmente condenas. Sí, María, y después te paso a vos, Roberto. No, que está claro. Entonces, eso es lo que usted dice. Estaría pasando, por ejemplo, se emitió, hasta donde no hice seguimiento de esto, pero tengo entendido que se emitió una orden de aprehensión contra el presidente de Israel, Netanyahu, Sí, y también a al los líderes representante jamás. de Hamas. Entonces, ¿cómo se entiende esta acción de la Corte emitiendo una orden de aprehensión? Lo hace en base a los datos, a lo obvio que está pasando. Sí, a ver, a los informes, a los testimonios de eventualmente víctimas o familiares. Hay también hay que entender que la Corte Penal Internacional tiene un gran vínculo con el Consejo de Seguridad de la propia ONU, ¿sí? Donde informes vinculados a conflictos bélicos o focos de conflictos surgen y son compartidos. Y la propia Fiscalía tiene sus herramientas investigativas por ahí, como por decir vos, sin la necesidad de pedirle la cooperación al país donde estén sucediendo los hechos. Bien, son fiscales Sí, exacto. especializados al respecto. Entonces, no es que le van a pedir al Estado israelí, bueno, hazme un informe de todas las bombas,
cohetes que fueron enviados a Gaza para destruir, no sería necesario. Tienen expertos, tienen No, claro. informes. Sí. Ah, listo. Bueno, gracias. No, por favor, María, igual, muy buena pregunta, muy bien planteada. Sí, Roberto. Gracias, profesor. Cortito, Sí. simplemente una aclaración. En todo caso, estaríamos hablando de la obtención lícita de todos los medios de prueba por parte de los fiscales que son asignados a la Corte Penal Internacional, tomando en cuenta que rigen, ¿no? Entiendo, las mismas reglas que un sistema acusatorio. Entonces, estaríamos viendo que la obtención de todos los medios lícitos que garanticen en todo caso, ¿no? La licitud, podría decirse, y la pertinencia de los medios que vayan a ser judicializados en el proceso y posteriormente sean la base, ¿no? Del requerimiento conclusivo del fiscal de la Corte Penal Internacional, deben estar enmarcados dentro de las reglas básicas del sistema acusatorio. Profesor, es la duda que tengo para la obtención, ¿no? En todo caso, sí estaríamos reticentes, como usted dice, a la obtención de medios de prueba por parte de los estados donde todavía están estas personas que están siendo procesadas, estaríamos viendo, como dice la Corte Penal, bueno, ante la CIDH ellos hacen las visitas en loco, pero también hacen solicitudes directas, ¿no? De información a las entidades, en todo caso, para justamente vulneraciones de derechos humanos. En todo caso, estaremos viendo también el tema de un ejemplo le doy de que las propias víctimas sean las que hagan la entrega de información, documentos o entidades, no sé, y que éstas puedan ser sujetas, ¿no? A una obtención lícita. Es la simple aclaración, Sí, profesor. sí. Gracias. No, perfecto, Roberto, sí. Y obviamente todo elemento probatorio va a ser introducido por el fiscal y recabado por el fiscal. Digamos, aquí los jueces juegan el rol de juez de garantías y plantearán si corresponde o no investigar o avanzar una determinada decisión. Pero está bien lo que vos decís, no es que el Estado aporta la información, sino que es el fiscal a su requerimiento, a su pedido, a su investigación, y como titular de la investigación va a ir incorporando el acervo probatorio para eventualmente avanzar en la investigación bueno, pedir medidas jurisdiccionales como la apertura de la investigación, la medidas de coerciones, orden de detenciones y eventualmente la condena. Sí, sí, sí. Está bien tu comentario, Roberto. María, ¿vos seguís con la mano levantada o...? No, perdón, la Ah, bajo. no pasa nada, no, para saber si me queda hacer otra consulta. Bien. Bueno, hago en el chat. Bueno, hago escribió Luis, pero está bien. Ay, perdón. Bien, cláusulas generales de exclusión de la responsabilidad. El Estatuto de Roma plantea la exclusión de la responsabilidad en base a la capacidad de controlar y determinar su propia conducta. Sin perjuicio de ello, existe una diferencia fundamental entre las dos previsiones que apuntan al grado de imputabilidad del autor. En primer lugar, nos encontramos con el caso en el que el autor no puede ser culpado por su dolencia o incapacidad mental, bueno, lógico, dado que no puede apreciar la licitud o naturaleza de su conducta. Por otro lado, puede suceder que el autor carece de capacidad para controlarla dentro del margen que permite la ley a causa de una dolencia o enfermedad. Esto es lo que son las reglas propias de la inimputabilidad que tenemos por lo menos en Argentina, y entiendo que en los países, tanto Ecuador y Colombia y Venezuela también, y Bolivia también tienen, cuando obviamente hay una merma en las capacidades para comprender la ilicitud del hecho en cuestión, ¿no? La conducta en cuestión. Ahora bien, en caso de intoxicación, la situación es particular debido a que quien toma de forma libre y autónoma la decisión de beber alcohol, esto también sucede en los delitos normales, sabe normalmente que afectará su capacidad de control y apreciación. Sobre tal cuestión, existe una interesante controversia entre los países del occidente y del oriente, por ejemplo. En estos últimos se considera que el consumo de alcohol como un agravante, mientras que en los países occidentales se lo observa como un factor de reducción o inclusión de exclusión del castigo. Depende del caso. Bien, aquí Argentina igual en el último tiempo ha hecho un cambio al respecto, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que son los homicidios culposos por tránsito, pero bueno, más allá de este planteo en particular, vemos que la inimputabilidad también rige, existe y puede ser planteada desde un punto de vista de enfermedad, de un tipo de vista de dolencia, de
de incapacidad mental. Bueno, fue el caso que fuese. Causas de justificación y exoneración. La Corte Penal reconoce en el artículo 31 la proporcional legítima defensa propia y terceros contra un inminente e ilegal uso de la fuerza. Bien. Acá esto es lo que hablábamos antes de lo que hablábamos con Estados Unidos, ¿no? Resulta importante resaltar que en virtud de la propuesta efectuada por Estados Unidos e Israel, la cual consistía en invocar en que la defensa de la propia casa puede estar perfectamente legitimada, protección a la propiedad. Dicha posición no fue acogida de forma total al momento de legislar sobre el particular, ya que el texto final del estatuto se desprende que la protección de la propiedad se limita a situaciones de crímenes de guerra en las que resulta esencial la supervivencia de terceras personas. Bien, esto lo hablamos creo en la clase pasada. Y esto es lo último y ya paso a escucharlos, pasamos el video y por ahí hacemos el cierre. El eximiente de duress, estado de necesidad por coacción o amenaza, se encuentra contemplado en el artículo 31 y para configurarse se exige lo siguiente: una amenaza de muerte inminente o de continuos y graves daños corporales contra la persona en cuestión o un tercero, la reacción necesaria y razonable dirigida contra dichas amenazas y a nivel subjetivo el correspondiente dolo. Se reconoce claramente que el duress se refiere a la ausencia de libertad de voluntad y de elección en relación con una amenaza inmediata, mientras que la necesidad se basa en elegir entre todos el mal menor. Bien, no sé si me están siguiendo en este análisis. Es cuando hablábamos de la coacción de las órdenes. Bueno, hay que ver en qué momento estamos hablando y qué tenemos como contrapartida de la amenaza o este estado de necesidad, bien, en el cual me encuentro. Si, bueno, es mi vida o la del otro, es la inminente daño corporal hacia mi persona o a un tercero, bien, esta reacción necesaria. Bueno, son casos de eximiente por estado de necesidad. Obviamente, la solución del artículo 32 en relación con el error de hecho y de derecho se basa en la tradición del common law, por la cual un error es solo admisible si constituye la negación del dolo. Esto más vinculado a la teoría de la teoría del delito. Así, un hecho un error de hecho excluye la responsabilidad criminal, mientras que un error de derecho lo hace solo excepcionalmente ya que solo el primero niega la intención. El error legal solo se reconoce explícitamente en el caso de errónea comprensión de la licitud de una orden. Esto es lo que tiene que ver, tiene que ver con el error de hecho, de derecho, y cómo afecta y cómo juega con la exclusión de la responsabilidad criminal. Bien, esto también es una cuestión más propia de la teoría del delito, del derecho de fondo, pero que también está, y está bueno que lo sepan, en el propio Estatuto de Roma está contemplado, está analizado. No es que el Estatuto de Roma deriva todo lo que es la parte general del derecho a otro instrumento, sino que lo tipifica, lo aclara, lo establece y, sobre eso mismo trabaja y, en su estatuto está previsto, lo cual, como decíamos antes, va a ser la primera fuente de interpretación y de análisis para lo que es eventualmente una sanción penal por uno de estos crímenes que antes vimos. Bien, esto fue un repaso. El último lo hice bastante rápido para poder ver el video y dejar unos últimos minutos de análisis y de charla. Pero, pero bueno, lo que yo por ahí les quería mostrar, que me parecía que estaba interesante para que ustedes tengan bien claro qué prevé el código, para el estatuto de, de Roma, y todos digamos, las tipificaciones, los artículos vinculados, y es lo que vimos, desde los principios básicos hasta lo que es la atribución de responsabilidad, junto con sus eximientes y eventualmente los justificativos que pueden llegar a tener en cada caso en particular. Ahora voy a ver si encuentro ¿cómo se llama? El caso, el testimonio que les quiero mostrar para cerrar eh, de esta mujer que ha sufrido, la verdad, un hecho aberrante,
cuando estuvo secuestrada y torturada por lo que fue la represión militar en Argentina, y ya después sí despedirlos y, bueno, nada, y no mucho más. Obviamente puede dejar unos pequeños minutos para escucharlos y que me den su opinión. Sí, Rachel. Doctor, hace un momento mencionaba sobre la ingesta de alcohol, que hay Sí, una diferencia en la apreciación del Occidente y el Oriente. En el sí. caso de la Corte Penal Internacional, ¿cómo lo atribuye a la ingesta de alcohol, como un eximiente o como un agravante? No, no tiene como, no es que lo establece como un agravante o no, eh, lo, no lo toma como un eximiente, digamos, no lo reconoce como una eventual posibilidad eximiente la ingesta o la intoxicación, que puede llegar, digamos, obviamente esto puede llegar a generar una eventual merma en la capacidad, pero no lo ve como un eximiente o como un eventual eh, escenario de eh, quita de responsabilidad, digamos, o exclusión de responsabilidad por esa conducta posterior que se comete, que podría encuadrar en lo que es un crimen del Estatuto de Roma. Bien, lo otro era más a título informativo, es bueno, hay países que lo ven como un eximiente y hay países que dicen, no, bueno, esto eleva las penas. Bien, en la Argentina tenemos lo que es todo lo que se llama homicidio culposo en contexto de tráfico, de tránsito. Bueno, la ingesta de alcohol tiene una mayor gravedad si uno comete un homicidio culposo por haber eh, atropellado a un peatón alcoholizado. Bien, ahí no sirve como eximiente, sino se ve como un agravante. Bien, depende de cada país, cómo lo legisla, cómo lo ve, cómo lo interpreta. Eh, si les parece, colegas, voy a mostrar este video que es bastante sensible, bastante particular, pero me gusta cerrarlo porque uno por ahí habla de crímenes, de lesa humanidad. Sé que con Agustín vieron víctimas. Bueno, por ahí veo un testimonio argentino sobre un caso de víctima de una mujer en este contexto de represión, y ya saludarlos, escucharlos y ya mañana dedicarnos para la evaluación. Si les parece, se los comparto y ya vamos cerrando. Obviamente la exposición es muy larga, solamente busqué unos 9 minutos que son los que por ahí que ella cuenta todo su relato. No sé si puse para compartir con audio. Dame un segundo. Es muy interesante, la verdad que siempre lo dejo como cierre porque por ahí muestra realmente la gravedad de los hechos que pueden suceder y uno por ahí se queda con el papel o lo que cuentan los libros. Y esto es un claro ejemplo de algo que como decía el fiscal Estracera, bueno, no debe volver a pasar, ¿no? Nunca más. Se lo dejo, dígame si se escucha bien nomás. Alrededor de las 7, 8 de la noche, supongo. Era de tardecita ya. Era mi tercer hijo. Yo sabía que iba a ser muy rápido. Inés se quedó conmigo y las demás comenzaron a llamar nuevamente al cabo de guardia. Pasaron horas. Inés supuso que yo me iba en libertad, que me iban a llevar a un hospital y me pidió mis sandalias porque ella estaba con unas ojotas. Yo se las dejé. Después de muchas horas, yo ya estaba prácticamente con contracciones de parto. Llegó un auto, un patrullero. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Delante iban 2 personas de civil. El auto era un patrullero. Yo lo vi. Y detrás iba una mujer que yo entiendo que se trataba de Lucrecia, por la descripción que me habían hecho de ella las chicas. Era una mujer de flequillo, de pelo muy negro, de pelo muy lacio, de ojos muy grandes. Iba detrás en el asiento. Ella iba sentada contra una ventanilla. Yo ya iba acostada en el auto, ya no aguantaba más. ¿A los otros que la trasladaban pueden individualizarlos? No, señor. Les vi la nuca nada más. Ni siquiera fuerza o... No, supongo que eran policías, pero lo supongo yo, puede haber sido cualquier cosa. Yo iba acostada en el auto, vendada,
los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Me dediqué absolutamente todo el tiempo que duró el viaje a decirles que yo me iba en libertad, que a mí me habían dicho que me largaban, que me llevaran a un hospital. Ellos me dijeron que me llevaban a un hospital. Me decían que sí a todo, me insultaban. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Lucrecia gritó, ya nació, paren. Pararon en la banquina. Estábamos exactamente frente al laboratorio Abbott, creo que es, en el cruce de Alpargatas. Mi beba nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Seguimos camino. Incluso, señor presidente, se perdieron en el camino. Yo viví toda mi vida en Temperley y conocía dónde estábamos. Pararon el auto y le preguntaron a un señor que estaba esperando el colectivo dónde quedaba la calle Molina Rotea, porque estaban perdidos. Yo estaba atrás desnuda, con mi beba colgando, llena de sangre. Por fin encontraron el camino y llegamos al pozo de Banfield. Me dejaron en el auto, abrieron las 4 puertas como solían hacer. Hacía mucho frío. Era de noche, de madrugada. Me tuvieron 2 horas, 3 horas allí, con mi beba llorando en el piso y yo no podía hacer nada por recogerla. Por fin llegó el médico, el doctor Vergés. Cortó el cordón y se fue inmediatamente. Yo pedí por favor que me entregaran la nena ahora que habían cortado el cordón. Y alguien me la dio y la pude poner sobre mi vientre. Ordenó que me subieran y me subieron. Quisieron subirme en una camilla hecha con una puerta. Yo me caía, la beba se me caía, golpeaban contra la pared. Y pedí por favor que me dejaran subir caminando. Subimos un piso, el famoso piso de cerámico rojo del que me habían hablado. Ya allí yo supe que estábamos en Banfield, justamente porque habían preguntado en el camino por la calle Molina Rotea. Yo sabía que estábamos en el pozo de Banfield. ¿A qué se llama el pozo de Banfield, señora? Pozo de Banfield, señor presidente, es la Brigada de Investigaciones de Banfield. Tuve oportunidad de reconocerla, primero con la CONADEP y después con el doctor Piaggio. Estuve 2 veces en la celda donde me tuvieron. Lo recorrimos todo y está exactamente igual a como estaba hace 8 años. La única diferencia que tiene es que en el segundo piso, al final del pasillo, había un baño que no se conectaba con el baño de al lado. Ahora han derrumbado esa pared y se nota perfectamente que está derrumbada.
Ese es el pozo de Banfield. No sé cómo se llama ahora. Creo que le dicen la superbrigada. Me subieron un piso. Entré a un local muy grande que tenía mesadas de mármol, no de mármol, mesadas de azulejo blanco. Había una camilla en el centro. Me hicieron acostar. Lo primero que hizo el doctor Vergé fue sacarme el tabique y me dijo, ya no te hace falta. Eso y una sentencia de muerte era lo mismo. De allí en adelante les vi las caras a todos. Realmente pensé que no iba a salir nunca más de allí. El doctor Vergés me acostó en la camilla y de un solo apretón me sacó la placenta y la tiró al piso, mientras me insultaba. Yo no hacía más, no escuchaba los insultos, yo lo único que decía es que a mí me habían dicho que me dejaban en libertad, que avisaran en La Plata, que yo me iba a perder. Nadie me escuchaba, me insultaban, me gritaban, me decían de todo. Una vez que me sacó la placenta y la tiró al piso, mi beba la habían apoyado en la mesada. Estaba toda sucia, lloraba, tenía frío. Yo pedía por favor que me dejen estar con ella. Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo. Mi beba lloraba. Cuando terminé de limpiar todo, me dieron mi vestido para que lo lavara. Pude recuperar mi vestido, que en esos casos es algo imprescindible. Lo lavé y así mojado pude recuperar mi ropa interior también. Recién ahí, cuando había limpiado todo, había baldeado, había pasado el trapo, me dejaron agarrar mi beba y lavarla con agua fría. Iris Etel. Bien, como les comentaba antes, es obviamente un testimonio muy crudo de una de las víctimas de lo que fue la represión argentina, militar argentina, y ahí uno puede ver, más allá de lo terrible que es su relato, algunos de los comentarios que hacíamos hoy, ¿no? Hablamos antes del tema de la responsabilidad de subalternos y toda esta cuestión. Bueno, ¿qué defensa podría tener ese médico que atendió, o sea, el médico militar que atendió o quien lo llevaba en el rodado para decir estaba cumpliendo una orden? Después, dentro de lo que ya es el crimen, la tipificación propia de lo que es lesa humanidad, ¿no? Si uno va al artículo propio de lo que nos plantea el Estatuto de Roma, esto hay que aclarar, obviamente, era en clave de un plan sistemático, claro que sí, realizado contra una determinada población de civiles, y esta organización se logró determinar porque no era que era un lugar específico o era un lugar o un grupo de militares que tomaban estas decisiones, sino que había desperdigado por toda la Argentina lugares como el lugar que ya dice que es el pozo de Banfield, eran lugares de tortura y de represión que se repetían, como decía antes, en todas las ciudades argentinas, o en la gran mayoría, en las grandes ciudades, y que eran replicados y se llevan a cabo las mismas conductas en cada uno de ellos. Por eso fue el gran sostén para sostener la condena de lesa humanidad, decir, bueno, estos lugares, estos pozos, estos centros clandestinos de represión y de tortura no estaban en un solo lugar, no estaban aislados en Argentina, sino que estaban en cada ciudad grande, y la metodología de tortura y de intentar obtener de forma forzada la información era muy parecida en cada lugar. Digamos, lo que se puede decir, el mapa del crimen fue lo que sostuvo en gran punto a la fiscalía para sostener esta acusación. Otro elemento también es que no era necesario que
ese médico, ese conductor que lleva a esta mujer a, a otro centro clandestino, supiese de todo. No es necesario que ese hombre conociera qué pasaba en Córdoba o en otra ciudad. Solamente necesitamos saber y tener conocimiento y participar de que uno conocía que esto era que era un desarrollo a nivel nacional, que esto era una planificación a nivel nacional, bien, que era una parte de eso, pero no era necesario saber cada parte de este plan sistemático. Bien, sí, obviamente, ¿quién lo llevaba a cabo? ¿Quién lo tenía esa plan en su cabeza? Bueno, los superiores militares, que tampoco tenían por qué saber cada hecho particular que cometían sus subalternos. Bien, esto es lo que es interesante en el tema de el conocimiento que debe tener cada uno en su rol. ¿No? Es decir, uno no tenía que saber toda la planificación que conocía su superior, ni el superior tenía que saber cada acción particular que conocía el subalterno, sino que tenía que haber un conocimiento general de todo en cada lado. Es decir, el subalterno sabiendo que esto estaba mal, que esta orden era ilegítima, como antes hablábamos con Mauricio, y que era parte de una planificación, obviamente estatal, porque se replicaba en todos los organismos y en toda la brigada, esta superbrigada se realizaba, y el jefe de la Armada en cuestión no necesitaba saber cada cosa que hacía el subalterno, sino saber que diciendo, bueno, este es nuestro plan, esto se va a hacer en toda la Argentina. Porque una defensa que hizo, por ejemplo, Rafael Videla como presidente de facto de la Argentina, era, bueno, yo no sabía que esto pasaba. Yo no sabía que a esta mujer la habían hecho tener un hijo en un auto y luego le hayan hecho limpiar con la sangre y la hayan eventualmente agredido sexualmente y todo lo demás. Claro, nadie espera que Videla sabía todo eso, sino lo que se esperaba de Videla y lo que se lo procuró hacer en juicio, que fue quien, junto con otras personas, dieron pie a este exterminio de un determinado grupo de la población civil argentina. Bien, bueno, este video me gusta por eso, porque por ahí podemos simplificar y llevar a lo fáctico a algunos elementos de los que veníamos hablando, más allá de lo fuerte que es el video en sí mismo y lo que representa a nivel víctimas. Este testimonio fue uno de los más fuertes y sobre todo fue un testimonio, y con esto ya lo libero, que marcó un antes y un después en el juicio, porque este juicio, como ustedes verán, fue televisado, había mucha gente que aún apoyaba a los militares, aún creía que lo que había sucedido no era tan así, y al escuchar este relato, mucha gente entendió que evidentemente hubo excesos y hubo crímenes realizados, ¿bien? Y que no era solamente un relato político o una posición política sobre los hechos. Este relato fue muy importante porque hizo un quiebre en lo que fue la ciudadanía, ¿no? Fue el pueblo argentino diciendo, bueno, esto ya no es una subversiva, un enemigo del Estado, sino una mujer que está embarazada, que está de 7 meses y pasó todo esto. Bueno, nada, se los quería compartir, siempre creo que está bueno a veces cerrar con algún video como pasó el día con esta trasera, que impacte un poquito y le deje para ahí una imagen particular de lo que es, en este caso, crímenes de lesa humanidad, y lo otro, por ahí, la participación de un fiscal de argentino en lo que fue el juicio de las juntas. Sí, Roberto. Perdón, profesor, solamente horrible el relato, ¿no? Y pucha, es algo que no está lejano, ¿no? De todos los países de Latinoamérica. Me hace recuerdo un fragmento de una lectura, ¿no? De un caso que me tocó, bueno, ver para el tema de informes de la CIDH, donde a una persona que tenía problemas del corazón lo llevan a los lugares donde los tenían confinados y le hacen hacer ejercicio. Claro. O sea, y yo veo el tema, entonces, y ahí va una pregunta, Sí, sí. profesor, es en todo caso el haber utilizado, o en su caso, los militares de bajo rango, porque lo que se tenía ahí son planes de operaciones militares que era justamente dirigido, ¿no? A toda esta gente que en su lucha por la democracia tomaba acciones, ¿no? Para pedir justamente que vuelva la democracia en nuestros estados. Eh, es la gran diferencia entre cumplir una orden y el actuar sádica y barbáricamente con la gente, ¿no? Entonces yo creo que esa es, porque me tocó ver en algún determinado momento
aspectos de planes de operaciones para justamente la gran dificultad fue el tema del secreto militar, lograr levantar el secreto militar, porque siempre las defensas de los de bajo rango indican, no, nosotros solamente cumplimos una Claro. orden, pero esa orden es cumplirla, pero no dice que actúen ya de forma tan sádica y barbárica, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto, ¿no, estimado profesor, de poder ver el quebrantamiento, ¿no? De justamente esa causal de justificación a lo que implica la responsabilidad que ya puedan tener estos subalternos en todo caso, ¿no? Exactamente, Roberto, está muy bien tu comentario y lo que hablamos con Mauricio, digamos, estas órdenes legítimas o no, que son de tinte inconstitucional o no, y obviamente sí, el morbo propio o el mismo que puede tener cada persona cuando siente la impunidad de estar en el poder, ¿no? Básicamente, digamos, de que no va a haber consecuencias y bueno, por suerte las consecuencias vinieron, no más allá de lo desastroso que fue todo lo anterior. Pero sí, sin hablar. Bueno, colegas, prometí que los iba a terminar, liberar en tiempo y horario, así que lo voy a hacer para que mañana puedan estar de la mejor manera para la evaluación. Como siempre, agradecerles la escucha, la participación, la verdad que hace que todo sea mucho más llevadero. Espero que en estas 2 clases te hayan llevado a una, por lo menos de mis clases personales, a una idea de lo que es el funcionamiento de la Corte, sus principios, los crímenes. Son cosas que por ahí a muchos nos quedan lejos, pero que es interesante por ahí tenerlo fresco en la cabeza, sobre todo en este mundo globalizado que tenemos. Así que nada, agradecerles siempre por su atención. Siempre es muy lindo tenerlos como colegas en clase. Y bueno, nos vemos. Ah, sí, Rachel. Doctor, bueno, primero agradecerle por la clase impartida. Realmente es muy provechoso todos los conocimientos que se van adquiriendo en estas clases. Y bueno, también quería hacerle una petición. Bueno, en la materia que nos dio en el módulo 1, respecto a la clase que usted que nos dio, quería ver si nos podría pasar sus diapositivas. La anterior vez Bien, quería repasarlas y no las encontré. obvio, Rachel. Bueno, después escribime, creo que WhatsApp lo tienen. Lo pongo acá y última, porque no voy a poder, no sé si voy a poder cargarlas en la plataforma. 54.9. Deme un segundito. 11, 6, 8. Ahí está mi celu, escribime y si o cualquiera, ¿no? Las busco y se las mando. Y yo ya voy a Ya, compartir con los colegas. Bien, listo. Rachel. Muchas gracias. De nada. Juan Pablo. Doctor, buenas noches. Sí. Ah, Disculpe, Rodrigo. doctor, una consulta, doctor. El cuestionario que nos indicó que iba a subir, ¿hasta cuándo vamos a tener para responder? ¿Cuál va a ser el plazo final? Yo hablé de un cuestionario, no lo han hablado con el doctor Parma. Sí, Sí, tiene el toda la doctor razón con el doctor Parma. Sí, El doctor Parma le dirán, gracias. yo no subí ninguno porque es de la cátedra del doctor, así que eso lo maneja el doctor. Comentáselo mañana si es al doctor, que él va a estar en la última parte de la clase. Está bien, Sí. doctor, muchas gracias. No, de nada, Rodrigo. Juan Pablo. Doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bueno, doctor, cortito, muchas gracias, la verdad, por las clases. Esas 2 clases han sido muy provechosas, muy rico, la verdad, el aprendizaje con usted. Y bueno, pues lo único que quería decirle es, adhiriéndome a lo que ya manifestó la compañera Rachel, en las diapositivas del día martes y las de este día tampoco están en la plataforma, no sé si las No. podría colgar. Las del martes ya están subidas, ¿eh? Clase 2, doctor Freddy. Ya Ah, están ya, subidas. los revisé a las 6 de la tarde acá hora No, boliviana y no no pasa nada, estaban no pasa todavía. nada. Pero ya están Y subidas. aseguro, Sí. ya Ya están, la vuelvo a igual revisar. lo verifiqué, están las Sí. diapositivas. Están subidas y tienen los links de los videos que vimos. Sí, Eh, doctor, y los